Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre lo que son las estructuras en lenguaje de programación C#. Estas estructuras normalmente son conocidas como registros. Entonces, para comenzar, recordemos un poco el concepto de los arreglos. Dijimos en su momento que estos arreglos podíamos definirlo como una colección de elementos en donde todos esos elementos eran del mismo tipo. Entonces, algunas de las características básicas, principales que tenían estas estructuras de datos eran que cada elemento ya tenía un índice o un subíndice. Entonces, eso significa que podía acceder a la posición y al valor a través de ese índice. Pero recuerde, esa colección de elementos, ese conjunto de elementos, tenía la característica básica fundamental de que eran del mismo tipo. Ahora bien, necesitaba un bucle, específicamente un bucle for, para poder recorrer ese vector, para poder llenarlo, para poder mostrar, por ejemplo, también los elementos que formaban parte de esa estructura de datos. Perfecto, entonces ahora vemos las estructuras y cómo las voy a entender. Bueno, van a ser una colección de variables a las cuales les vamos a llamar miembros de la estructura. Y esta estructura se convierte en un nuevo tipo de dato. Ahora bien, vamos a aplicar aquí también el concepto de instancia. Es decir, voy a crear una dependencia de la estructura. Voy a crear una variable del tipo de la estructura. ¿Cuál va a ser la gran diferencia entre las estructuras y los arreglos? Bueno, en un arreglo, ese conjunto de elementos eran del mismo tipo. Una estructura me va a permitir tener varias variables y esas variables no necesariamente van a ser del mismo tipo, sino que van a ser de diferente tipo. Ok, veamos algo. Las estructuras, si nosotros comenzamos a conocer un poco, ¿verdad?, sobre la sintaxis, sobre las aplicaciones, etcétera, tenemos que muchas veces nosotros vamos a necesitar organizar información en filas y columnas. Es decir, aquí vamos a introducir también el concepto de campo, en donde campo va a ser una variable. Y si lo veo desde el punto de vista de una tabla, un campo va a ser una columna o el encabezado de una columna. Perfecto. Trabajamos con la primera estructura de datos, decimos los arreglos. Teníamos una colección de elementos, pero todos eran del mismo tipo. Entonces ahora vamos a tener ahí la gran diferencia con esto de las estructuras. Perfecto. Introducimos otro concepto fundamental, el cual es entidad. Este concepto de entidad, ¿qué puedo entender por entidad? Bueno, de una forma simple, de una forma sencilla, puedo decir que entidad es todo aquello que yo puedo describir en términos de ¿qué? De atributos y métodos, es decir, características, propiedades, atributos. Y también voy a tener lo que son los métodos. Los métodos van a ser la funcionalidad que va a tener esa entidad. Uno de los mejores ejemplos para explicar esto de la entidad, bueno, imagínense que tenemos un automóvil, el objeto, la entidad automóvil. ¿Cómo puedo describir esta entidad, este automóvil, a través de atributos y métodos, como nos dice aquí la definición? Imagínense que nosotros queremos comenzar, ¿verdad?, a definir, a describir, a modelar este objeto. Entonces, entre tantas de las características, de los atributos que podemos mencionarle, podemos tener marca, podemos tener color, año, el número de placa. Y entre la funcionalidad o las acciones que va a realizar esta entidad, entonces puedo tener acelerar, frenar, chocar, etc. Ahora bien, la estructura, con este análisis que nosotros hemos realizado, en donde ya estoy sacándole características, en donde ya estoy asignando propiedades, en donde ya estoy asignando funcionalidad, método, en donde el método va a ser una función o va a ser un procedimiento. Ahora,
A cada uno de esos que he mencionado ahorita, de esos atributos, de esos métodos, ahora le voy a llamar miembros de la estructura. Es decir, cuando yo me refiera a una de esas variables, voy a decir al miembro o al campo, que es parte de una estructura determinada. Entonces, imagínense que, por ejemplo, la marca puede ser un tipo de dato string, el color puede ser string, el año es entero, la placa puede ser string porque tiene no solamente números, sino que también incluye letras. Y tenemos ahí los métodos acelerar, frenar, ¿verdad? En donde puede ser una función o puede ser un procedimiento. Una función, recuerde que tiene un valor de retorno a la función principal y un procedimiento no retorna nada. Perfecto. Teniendo en cuenta eso, vamos a definir el concepto. ¿Qué puedo entender como estructura? Va a ser un tipo de valor que se suele utilizar para encapsular pequeños grupos de variables relacionadas. Esos pequeños grupos de variables ahora se van a llamar miembros. Perfecto. Las variables que se agrupan no necesariamente deben ser del mismo tipo. He ahí la diferencia con los arreglos. Un registro o estructura se define con la palabra clave struct. Bueno, ahí tenemos la definición del concepto. ¿Qué es lo que debo de tener claro hasta el momento? Bueno, puedo crear una estructura en donde esa estructura va a contener lo que son pequeños grupos de variables a las cuales voy a llamar miembros, y puedo tener también métodos que van a ser las funcionalidades de las entidades o de los objetos que yo voy a estar modelando a través de atributos y también métodos. Perfecto. Las estructuras me permiten la organización de datos en forma de tabla, es decir, aquí incluimos lo que son las filas y las columnas. Entonces, una columna va a ser un campo, va a ser un encabezado, ¿verdad? De esa columna, a eso le vamos a llamar campo, y una colección de campos, es decir, la fila completa, a eso voy a denominar registro, porque ya me da una descripción completa de lo que es una entidad. Repito, una colección de campos, una colección de columnas, entonces ahora eso me va a generar un registro. Perfecto, ¿qué pueden contener entonces las estructuras? Pueden tener constructores. Ya en programación orientada a objetos vamos a hablar un poco más a detalle de estos conceptos. Constantes, campos que van a ser las variables que vamos a tener, los métodos que van a ser las funciones y o procedimientos, propiedades, indizadores, operadores, eventos y tipos anidados. Todos estos elementos pueden estar dentro de las estructuras. Ahora bien, la sintaxis. ¿Cómo va a ser la sintaxis? Vamos a tener un modificador de acceso, en donde ese modificador de acceso, recuerdan ustedes que puede ser público, puede ser privado o puede ser protegido. En nuestro caso, como necesitamos que esos miembros de la estructura sean accesibles desde cualquier parte de nuestro programa, ok, entonces lo vamos a definir ese modificador de acceso como público. Tenemos la palabra clave struct, el nombre de la estructura, abro llaves y ahí vamos a tener la lista de miembros que pueden ser variables, pueden ser funciones, procedimientos, y tenemos la llave de cierre. ¿Qué vamos a tener en cuenta? En C# primero debemos aclarar cuál va a ser la estructura de nuestro registro, lo que no se puede hacer dentro de main, es decir, la estructura siempre la voy a estar declarando fuera de main. Los datos que forman la estructura pueden ser públicos o privados. Por ahora nosotros lo vamos a manejar como público, ya les expliqué por qué. Perfecto, ya desde el cuerpo del programa, para acceder a cada uno de los datos que forman el registro, tanto si queremos leer su valor como si queremos cambiarlo, se debe indicar el nombre de la variable y el dato. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Utilizamos el operador punto, que inicialmente pues no lo estábamos utilizando en un contexto donde este operador fuera funcional. Pues ahora sí ya se convierte en algo funcional. Ahora este operador punto se convierte en un operador de acceso. Si usted recuerda cuando está desarrollando un programa y usted dice console.dat
readline, por ejemplo. Entonces está utilizando el punto, y desde que usted presiona el punto, desde que usted digita el punto, se le abre una serie de funciones. Entonces ahora lo voy a estar utilizando para poder acceder a los miembros de la estructura. Es decir, ahora para poder tener acceso, para poder capturar en un miembro de la estructura y para poder mostrar un miembro de la estructura, ya no solo voy a necesitar la variable, sino que voy a necesitar la variable del tipo de la estructura, y ya vamos a ver la sintaxis. Voy a necesitar el operador de acceso, que va a ser un punto, y el nombre de la variable a la cual nosotros queremos acceder. Ya vamos a ver un ejemplo. Perfecto, veamos esto del acceso a los miembros de la estructura. Recuerde esto: tengo una variable de tipo de la estructura, punto, y nombre del miembro, que es la variable a la cual quiero acceder, en la cual quiero guardar o la cual quiero mostrar. Perfecto, según este ejemplo tenemos una estructura que se llama tipo persona. Esa estructura, si ustedes se fijan, está fuera de main. Perfecto, tenemos el siguiente grupo de variables. Tenemos nombre, tenemos inicial, edad y nota, string, char, int y float respectivamente. Perfecto, entonces ahora tenemos lo que es el main. Tipo persona, vea lo que estamos haciendo ahí. ¿Quién es tipo persona? Tipo persona, en este caso, es nuestra estructura. Y ven ustedes que a la par de tipo persona tenemos otra variable que se llama persona. En ese caso, lo que estamos haciendo es crear una variable del tipo de la estructura. Repito, estamos creando una variable del tipo de la estructura. Perfecto, entonces inicializamos esas variables, esos miembros, ya en este contexto de las estructuras, y lo hacemos de la siguiente forma. Usted sabe cómo inicializar ya un tipo de dato numérico, un tipo de dato carácter. Perfecto, tenemos ahí en el nombre, vea, persona.nombre. Persona es la variable del tipo de la estructura, punto, el operador de acceso, y persona, y nombre, perdón, es la variable a la cual quiero acceder, que es un miembro de la estructura. Entonces ahí tengo persona.nombre igual, y lo estoy inicializando con esa cadena Juan Pérez. Persona.inicial, J. Persona.edad es un entero, le estoy asignando 20. Persona.nota 7.5F. Ese F significa que estoy trabajando con un tipo de dato flotante. Luego hacemos una impresión en pantalla y decimos la edad de 0 entre llaves es 1 entre llaves. Entonces con el 0 estoy haciendo a persona.nombre, es decir, estoy accediendo o voy a mostrar el nombre y luego voy a mostrar la edad. Es decir, el resultado que voy a tener es que voy a mostrar una edad por cada nombre. Eso es entonces la funcionalidad, eso es lo que debo tener en cuenta para el acceso a los miembros de la estructura. En el siguiente video les voy a mostrar ejemplos de estructuras, vamos a ver arreglos de estructuras también. Es decir, ahora a esta colección de elementos que van a ser de diferente tipo, puedo tener n grupos de esas estructuras. También vamos a ver eso y cómo vamos a trabajar las estructuras anidadas en el siguiente video. Espero se haya entendido más o menos, ¿verdad?, lo que es la explicación a lo que son los registros, las estructuras, y perfectamente en el siguiente video, ya viéndolo de forma práctica, les va a quedar mucho más claro. Por mi parte, esto es todo. Agradezco su atención y saludos.